Hola, mi nombre es Santiago y yo hice el contexto cultural de la nieta del señor Lin, pero tuve que asumir los países de los que estaban hablando porque claramente, o sea, en el libro no dicen que es Vietnam y no dicen que es Francia, pero he decidido, para no tener que hacerlo, o sea, para ser más preciso, tuve que asumir de que sea Vietnam, ¿no? El contexto cultural por tiempo, ¿no? En los 1950 es cuando más o menos comenzaron los problemas en Vietnam, cuando se independiza de Francia. Se separan dos países, el norte es comunista y el sur es una república que fue apoyada por los Estados Unidos. Y en cierto punto, testigos comenzaron a confesar que el gobierno comunista del norte estaba matando a gente, y estadísticas sugerían que mataban a una persona por cada 160 aldeanos, que serían 100.000 muertes en todo el país. Pero luego, o sea, eso lo corrigieron, porque eso es increíble, ¿no? Y luego la gente se dio cuenta de que esas calculaciones estaban mal y que estaban más cerca de 50.000 o menos, pero no se sabe. Después, lo que estaba pasando con los Estados Unidos fue la Guerra Fría, que era un miedo mutuo entre Rusia y Estados Unidos de que si alguno hacía algo, o de que se podrían destruir a cada uno con una guerra. Así que estuvieron en múltiples guerras en diferentes países, en los cuales ambos lados estaban involucrados, pero no se atacaban porque tenían mucho miedo como para hacerlo. Y tenían una enemistad con el comunismo, como se puede ver, causó la intervención en Chile con Augusto Pinochet y varios otros países que Estados Unidos influenció. No, ¿cómo se dice? Sí. ¿Sí? Arrestaban a gente en Estados Unidos con sospecha de ser comunista en ciertos lugares, ¿no? Había el Blacklist en Hollywood, donde arrestaron a autores y a cineastas. Y claramente causó la intervención en Vietnam, que querían parar el comunismo en Asia. Y bueno, lo que pasó en la guerra fue que comienza la guerra en 1955, aunque los Estados Unidos recién se involucran en 1961 y dicen que es un ataque en contra del comunismo. Pero inmediatamente después de la guerra hay problemas de refugiados, porque resulta que el norte gana y se queda y todos los del sur querían irse. Así que 2 millones de personas se fueron de Vietnam entre 1978 y 1995, y gente se escapaba por bote, como lo hizo Lin, pero esa gente lo hacía por botes de madera y cosas mucho peor, ¿no? Y algo increíble de Vietnam fue la destrucción que pasó en el país. Investigadores han documentado 320 incidentes de crímenes de guerra. La masacre de My Lai es una masacre muy famosa en la cual no se sabe el número exacto, pero 347 a 504 ciudadanos asesinados por tropas estadounidenses en Sur Vietnam. Y agente naranja, que es el herbicida que ahora creo que es ilegal utilizarlo, ¿no? Y es que lo que pasaba era de que los estadounidenses los americanos estaban bombardeando a todas las aldeas con agente naranja, y 400.000 personas murieron. Y lo triste fue que 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas gracias al uso del arma. Y lo que pasa con esta situación, algo parecido, ¿no? Hoy en día, temas que se ven un poco en el libro, me parece, la xenofobia, ¿no? Como hay movimientos anti-islámicos hoy en día, como el Pejida, ¿no? Ese es esto en inglés, pero significa patriotas europeos contra la islamización del Occidente, que es un grupo nacionalista alemán que está en contra de la islamización del Occidente. Y movimientos anti-extranjeros, como el Tea Party, que es en Estados Unidos,
que en verdad comenzó como un grupo político que quería que bajen los impuestos y quería estaba enfocado en cómo el gobierno controla la plata. Y cambió para criticar a las políticas migratorias de Obama, que las veían como una amenaza en contra de la cultura estadounidense. Y hoy en día también, más recientemente, se ve a Donald Trump como un perfecto ejemplo de la xenofobia, ¿no? Utilizó la xenofobia para su campaña, quería construir una pared en el borde de México y Estados Unidos simplemente para mantener a los inmigrantes mexicanos ilegales fuera. Y ahora hay una crisis migratoria en Europa atribuida a la reciente guerra en Siria, ¿no? Y quería resaltar cómo los países cercanos y los países lejanos han reaccionado en tema de los refugiados, ¿no? Jordan, ¿no? Ha recibido a 1.4 millones de refugiados, que en verdad ha más o menos destruido al país, ha causado una deuda económica de 95% del GDP de Jordan. ¿Se dice Jordania. ¿Por qué? Jordania. ¿Jordania? ¿Sí? El país es Jordania. No sabía. Ya, bueno, y no han tenido ayuda extranjera suficiente como para poder sostener su propia economía. Y después Irak, que han recibido esto fue calculado en febrero del 2016, que han recibido a 245.543 refugiados. Y, ¿cómo se dice ese? Líbano. Líbano. Ya, que han recibido a 1 millón de refugiados desde marzo de 2016. Y Israel se niega a recibirlo. ¿Sabes por qué? Creo que porque no les parece buena idea, simplemente. Es que también hay todo lo de la religión, ¿no? Sí. Porque en verdad muchos se cree que hay mucho odio en contra de los judíos gracias a ISIS, así que supongo que creerán que son una target. Sí. Ahora, es un poco paradójico también, ¿no es cierto? Porque habiendo visto también el diario de Ana Frank nosotros, ¿no? Que Israel justamente se niega a recibir refugiados, cuando hemos visto todo lo que sufrieron, ¿no? Los judíos al tratar de encontrar un lugar donde quedarse, puede ser un poco contradictorio, ¿no? Pero se puede entender también por lo que dices tú, Santiago, puede ser un foco muy fácil para atacar, ¿no? Capaz de desaparecerlos del mapa también, ¿no? Entonces hay ahí problemas políticas que están en contra también, ¿no? Todavía me parece algo raro que Israel esté negando con tanto apoyo de tantos países como Estados Unidos y todo esto, que en verdad, o sea, Estados Unidos puede ayudar, ¿no? Pero con Trump ahora está difícil la cosa. Claro. Países lejanos a Siria, ¿no? Alemania ha sido la mayor, ¿no? en Europa, que ha recibido esta es una calculación de junio del 2015, que es 161.435 refugiados vivían en Alemania. Y después de los ataques cambiaron las opiniones del público y 61% de los alemanes están infelices con la decisión de admitir a los refugiados y están infelices con la presidente Angela Merkel. Después hay ciertos países como Grecia, Croacia y muchos más que admitían a refugiados, pero la mayoría solo pasa para llegar a Alemania, y muchos países solo reciben o sea, no solo, ¿no? Pero en Europa reciben a 30.000 a 100.000, ¿no? Como Francia, Suecia, Kuwait y entre otros. Y quería hablar de cómo esto se conecta al libro, ¿no? La crisis de migración, bueno, se ve claramente cuando el LIN se tiene que ir del país con un montón de otros refugiados,
y se tienen que quedar en estas casas, ¿no? Pero después los tienen que mover a... No fue solo Lin que lo mueven al asilo, ¿no? Sí, no, hay como Claro. una reubicación después, sí. Que No, pero creo que a él solo lo mueven al asilo. A él solo al asilo, Sí. pero a los otros también Los mueven a otros lados. mueven a Claro, otros. pero los mueven a otros lados. El libro trata de aceptar a los extranjeros y de cómo la amistad no tiene un lenguaje común, cómo podemos crear relaciones entre diferentes países, ¿no? Me parece. El libro da una buena imagen de lo difícil que es adaptarse a una nueva sociedad al ser un refugiado, como vemos a Lin en todo el libro intentando adaptarse. Y después hay el contexto de xenofobia en Europa, que en verdad le da un nuevo significado a la relación entre Park y Lin, ¿no? Y el libro es un buen ejemplo de cómo la xenofobia no tiene sentidos al darnos un personaje como Lin, ¿no? Que no hiere a nadie, pero de primero lo tratan como un maniático, aunque en verdad me estaba loco, supongo, pero es una metáfora. Destrucción de Vietnam da una imagen, o sea, porque en verdad tienes que imaginar cómo sería otra cosa sin saber la destrucción del país de Vietnam, ¿no? Porque no conoces tanto lo que antes era el país del Lin y cómo fue que la guerra, los efectos de la guerra en verdad le dan otro significado ¿cómo se dice? Al escape del Lin. Y al introducirnos a un personaje como Lin, nos da una idea de la injusticia de la guerra en ciudadanos inocentes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, interesante. Gracias, Santiago.